¡Producción! ¡Producción! Muy buenas, gente de YouTube. El día de hoy vamos a hablar sobre la reducción del diagrama de bloques en un video tutorial. También vamos a utilizar la regla de Mason para comprobar la función de transferencia obtenida mediante la reducción de diagrama de bloques. Y todo esto va a ser por la materia de dinámica de sistemas. El video es realizado por Ariel Ruiz Honorio de Jesús, su servidor, y Serón González Adrián, mi compañero. Primero que nada tenemos la introducción. La reducción de diagramas de bloques y la regla de Mason son herramientas fundamentales en el análisis de sistemas de control. Esas técnicas permiten simplificar estructuras complejas y determinar también la función de transferencia entre la entrada que tenemos y la salida. Su aplicación facilita el diseño, la simulación y el entendimiento del comportamiento dinámico de los sistemas lineales. Objetivos. Objetivo general. Comprender y aplicar métodos de reducción de diagramas de bloques y la regla de Mason para obtener la función de transferencia de sistema de control. Objetivos específicos. Identificar los componentes y la estructura de un diagrama de bloques. Aplicar reglas de reducción para simplificar diagramas de bloques complejos. Representar un sistema mediante un grafo de flujo de señales. Utilizar la regla de Mason para calcular la función de transferencia y interpretar los resultados obtenidos y su relación con el comportamiento del sistema. Para abordar el tema, vamos a realizar un ejercicio que viene directamente del libro de Sistemas Dinámicos de Nice. Es este problema, con lo cual su primer paso va a ser la conversión a diagrama de bloques. Para ello lo tenemos de esta forma y empezamos diciendo que G2 y G3 se encuentran en paralelo, por lo tanto se van a sumar. De la misma manera que G5 y G4 se encuentran en paralelo, se van a sumar. Sin embargo, G6 y H1 son retroalimentados. Por lo tanto, quedan de la siguiente manera. G6 sobre 1 más G6 por H1, dado a que es una retroalimentación. De la misma manera, G7 y H2 son retroalimentados, quedan de la siguiente manera. Ambas quedarán en serie, se suman y quedan de la siguiente manera. G6 por G7 sobre 1 más G6 por H1 más G6 por G7 por H1 por H2 más G7 por H2. De la misma manera, G2 más G3, G4 más G5 se encuentran en serie. Lo vamos a sumar. Ambos en serie queda de la siguiente manera. Toda la función está retroalimentada con H3. Por lo tanto, vamos a multiplicarla. Queda de la siguiente manera. Antes de obtener nuestra función de transferencia, démonos cuenta que todo esto está en serie con G1. Entonces, tenemos que realizar una última multiplicación para obtener, ahora sí, de manera correcta, nuestra función de transferencia de este problema. Para comprobar la función de transferencia en la reducción de los diagramas de bloques, tenemos aquí una simulación en MATLAB. Esta simulación la realizamos teniendo primero el diagrama de bloques sin reducir y debajo tenemos T, que nos indica que es la función de transferencia con la función ya reducida. Como podemos observar, aquí le dimos valores, unos parámetros que nosotros decidimos a G1, G2, G3, G4, G5, G6, G7, H1, H2 y H3. Y también tenemos T, que ya pusimos la función retroalimentada desde aquí con el numerador y el denominador. Y T va a ser igual al numerador sobre el denominador. Obtuvimos estas dos gráficas, que es de la parte izquierda tenemos la gráfica del diagrama sin reducir y de la parte derecha tenemos la gráfica del diagrama ya reducido. Como podemos observar, el sistema tiene el mismo comportamiento conforme pasa el tiempo. Entonces podemos decir que nuestra función de transferencia es correcta porque nos da la misma gráfica y el mismo comportamiento con los mismos parámetros
en el mismo tiempo. Entonces, el sistema se comporta de manera similar o igual. Pero también tenemos otra forma de comprobar nuestra función de transferencia, que es la regla de Mason. ¿Qué nos dice la regla de Mason? Primero, lo que nos pide la regla de Mason es encontrar las trayectorias directas que pasan solamente sobre un nodo. Entonces, tenemos aquí 4 trayectorias directas que encontramos. Primero vamos a mostrar la primera, que está con color rojo. Tenemos esa primera trayectoria directa que es G1, G2, G4, G6 y G7. También tenemos la segunda de color amarillo. Tenemos G1, G3, G4, G6 y G7. Tenemos la siguiente que es de color azul, que es la tercera, G1, G2, G5, G6 y G7. Y por último la cuarta en color morado, que es G1, G3, G5, G6 y G7. Lo siguiente que nos pide Mason es encontrar la ganancia de mallas. Tenemos la primera malla, que es la más grande, que sería G2, G3, G4, G6, G7, H3, que todo esto por el menos de H3. De ahí nos sigue G3, G4, G6, G7, H3, menos G2, G5, G6, G7, H3 y menos G3, G5, G6, G7, H3 y menos G6, H1, menos G7, H2. Para esto tenemos que luego ubicar la ganancia de mallas dobles, que son la ganancia de las mallas que no se tocan. Entonces tenemos las primeras mallas que no se tocan es G6, H1 por G7, H2, los dos tienen el signo negativo, y se va a multiplicar, vamos a obtener la ganancia y que nos quedaría G6, G7, H1 y H2. Lo siguiente que nos pide Mason es ubicar delta. Y delta lo vamos a ubicar de la siguiente manera con esta fórmula, que nos quedaría 1 menos la sumatoria de las ganancias de mallas simples más la sumatoria de las ganancias de mallas dobles menos, etcétera. Mallas triples, mallas cuádruples. Y ya obtenemos la delta, que sería delta es igual a 1 menos G2, G4, G6, G7, H3, menos G3, G4, G6, G7, H3, menos G2, G6, G5, G6, G7, H3, menos G3, G5, G6, G7, H3, menos G6, H1, menos G7, H2, y más las ganancias de mallas dobles que tenemos aquí, que es G6, G7, H1 y H2. Desarrollando delta, haciendo la multiplicación de los signos, nos quedaría que esto es delta 1 más G2, G4, G6, G7, H3, más G3, G4, G6, G7, H3, más G2, G5, G6, G7, H3, más G3, G5, G6, G7, H3, más G6, H1, más G7, H2, más G6, G7, H1 y H2. Y para delta K tenemos que es delta menos todos los términos, vamos a eliminar todos los términos que pasen por cada una de las trayectorias directas. Entonces tenemos 4 deltas, que sería delta 1, delta 2, delta 3 y delta 4. Tenemos la primera delta 1, que eliminamos todas las ganancias de mallas que pasen por esa trayectoria, como vemos aquí en las diapositivas, eliminamos todas las que tuvieran que ver y vemos que no, ya no queda ninguna otra malla. Entonces quedaría 1. Luego eliminamos la trayectoria directa 2 y nos quedaría de la misma manera. Delta 2 es igual a 1. Delta 3 también va a ser igual a 1 debido a que no nos queda ninguna malla eliminando esa trayectoria.
Y delta 4 también va a ser igual a 1, no nos queda ninguna malla, eliminando la trayectoria. Vamos a aplicar la regla de Mason, que es la sumatoria de TK por delta K sobre delta. Nos quedaría que la trayectoria 1 por delta 1, la trayectoria más la trayectoria 2 por delta 2, así con cada una de las trayectorias, sobre delta. Y nos quedaría de la siguiente manera, como cada una de las trayectorias está multiplicada por 1, nos quedaría de esta manera. Lo de abajo, como podemos ver, es todo delta. Y esta sería nuestra función de transferencia. En conclusión, la reducción del diagrama de bloques y la aplicación de la regla de Mason permitieron obtener de manera precisa la función de transferencias del sistema. Al comparar las simulaciones del diagrama original y el reducido en MATLAB, se comprobó que ambos presentan el mismo comportamiento dinámico, validando la correcta simplificación del sistema. Esto demuestra la utilidad de estas herramientas para analizar, diseñar y simular sistemas de control de forma más eficiente y clara. Como pudimos observar, llegamos a la conclusión de que cada una de las simulaciones nos dio, y también lo comprobamos por dos métodos, el método de Mason y el método de la reducción de diagrama de bloques, y llegamos a la misma función de transferencia. Estas son las referencias que ocupamos, el NICE de control de sistemas de control y la teoría de Mason. Y esto sería todo. Gracias por su atención y nos vemos pronto. Chao.